Listo, entonces vamos, ya empecé la grabación del día de hoy. Les comentaba que ayer tuve problemitas y fue una decisión incorrecta de arquitectura que utilicé en el DAO. Entonces voy a explicar los cambios que se hizo. Los que fueron curiosos y ya descargaron la actualización del repositorio, pues van a ver ya diferencias sustanciales. Primero, el connection string, la parte de conexión la cambié a una variable un poquito más descriptiva significativa. En vez de connection se cambió a db y cambié la estructura a una clase con un método estático. No sé si logran ver. Ok, basándome en un patrón que ya lo hemos visto, que es el patrón de singleton. Entonces con ese patrón ya podemos hacer la llamada asincrónica y estar seguros de tener una conexión a una base de datos antes de poder hacer cualquier petición a conseguir una colección o a conseguir documentos. Entonces eso implica que en el www le quito todo el montón de cosas y quedó como nuevo, o sea, no, desde un principio no se hubiese tocado. Ok, entonces luego de eso, en el SWOT DAO ahora sí se requiere la conexión. Ok, que la conexión es simplemente la clase estática que tenemos puesta en el DAO, una base de datos, y en el constructor hacemos la llamada a un método interno que se encarga, en este caso de forma sincrónica, de seleccionar, obtener la base de datos, y con el await pues tenemos la ventaja de que va a esperar hasta que se haya conectado a la base de datos o se cierra el proceso y asignarle a la base de datos que está, y la colección en este caso va a extraer la colección que corresponde, asegurándose que este variable de b definitivamente ya es una variable que está seteada con la conexión a nuestro Atlas Mongo. Ok, luego tenemos métodos que vamos a utilizar de esta clase. Por tanto, esta clase se tiene que instanciar para que logre obtener acceso al SWOT. Ok, entonces aquí tenemos el getAll. En este caso hacemos un await. El SWOT call apunta directamente a una colección en MongoDB y esa colección tiene distintos métodos. En este caso usamos un método find que se encarga de hacer las consultas hacia MongoDB, y esas consultas solicita dos parámetros. En este caso solo le mandamos uno, el segundo va por omisión. Y el primero es el parámetro del filtro. Vamos a hacer filtro un poquito más avanzado durante el parcial. Y este filtro indica con un objeto JSON vacío de que se tiene que extraer todos los documentos que existan. Ahora, este SWOT va a ser un puntero, es un cursor, no es directamente la data. Entonces esa data nosotros tenemos que extraerla y convertirla a algo que Node.js pueda interpretar, en este caso un objeto JSON nativo. Por tanto lo convertimos a un arreglo. Al convertirlo a un arreglo, automáticamente nos permite sacar todos los documentos que vienen. No recomiendo este filtro así vacío cuando estamos hablando de colecciones que tengan trillones, cuatrillones de documentos, porque si no, la memoria de ustedes se les va a ir a los cielos de un solo. Entonces, en este caso, sabemos de que es una colección bastante pequeña, no es grande, no excede ahorita los 16 megas, entonces, pues nos atrevemos a sacarlo para hacer la prueba. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a probar? Nos vamos a ir al index. ¿Ok? En el index ya está el getAll que nos devuelve el all entries, y este nos va a devolver en un objeto JSON esos entries. ¿Cuáles entries van a devolverse en estos momentos? Pues según nuestra base de datos que tenemos en Atlas, pues la idea es que me devuelva en este momento un solo documento. Ok, ¿cómo lo vamos a probar? Pues ya lo tengo corriendo. Vamos a abrir Postman.
Esperamos que me abra. Ay, se actualizó. Ok, por mientras en el chat me hacen el favor de escribir su número de cuenta. Les recuerdo, por favor, mantener sus cámaras encendidas. Ok, por mientras podemos hacer la petición mientras me abre Postman porque se está actualizando. Qué momento de poderse actualizar. Vamos a hacer a HTTP, como es un GET, entonces es posible. $3000 pleca API pleca SWOT pleca all. Ok, y ahí observan lo que me devolvió es un arreglo con los datos a la colección. Ok, MongoDB me lo va a permitir, ya que MongoDB no le interesan las estructuras de los datos, solo le interesan que exista un documento. Entonces, al existir un documento, lo único que pide MongoDB es de que sí exista el atributo _id, ya sea que nosotros lo asignemos o lo asigne automáticamente ya por el programa. Ok, este ID tiene que ser único para dentro de la colección y eso es lo único que nos pide. De ahí, dentro de la misma colección, yo puedo tener estructuras de datos que sean homólogas. Lo ideal es de que todos tuvieran los mismos campos. Sin embargo, como esto se está adecuado a aplicaciones que van evolucionando para cubrir necesidades de alta concurrencia, es decir, que van a ir cambiando de forma muy rápido durante el tiempo, entonces, aunque sean los mismos documentos, en un futuro estos documentos posiblemente tengan más campos o tengan menos campos o fusionen algunos campos que las versiones anteriores del documento no tenían. Entonces, esa bondad de que sea suficientemente flexible permite que una colección tengan documentos con estructuras totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta de examen. La pregunta de examen, ¿verdadero o falso? ¿Permite MongoDB en una misma colección tener documentos con estructuras distintas de datos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Ok? Y no tienen ni idea de cuánta gente me pone falso ahí. Entonces, esta es una de las ventajas, como les digo. Lo ideal, la buena práctica es de que sean homólogos, es decir, que por lo menos tengan el mismo sentido. El tipo de documentos se organizan en colecciones porque son el mismo tipo de documentos. Entonces, de esa forma, aunque la estructura varíen, van a variar, pero por lo menos la base, la génesis, por así decirlo, va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, ya agregamos otro documento, podemos probar en el browser, aquí está, volvemos a refrescar esta petición y observen, me salió el primero, ok, que es el que ya teníamos, y el segundo, que es la estructura y lógica que nosotros acabamos de crear. Entonces, nuestra consulta, nuestra API está consultando MongoDB de forma rápida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, ya me cargó Postman, entonces vamos a proceder a crear aquí una nueva colección de un solo. Ok, este es SWOT API
Variables, pues ahorita vamos a ponérselas aquí. Host http dos puntos pleca localhost 2.3000. Ok, salvamos para que este esté. Este SWOT API lo voy a poner como para que quede aquí arriba, y empezamos a agregarle una folder que nos permita validarlo. Este folder va a ser la entidad de SWOT. Okay, que está dentro de API, y en él empezamos a add request. Este request es a all. Okay, entonces aquí host. Ok, estamos bien. A API SWOT all. Ok, no hay más que hacer. Ahí estamos bien. Lo enviamos y nos tienen que devolver nuestros documentos JSON perfectamente. Ok, salvemos este. Vamos a cerrar todo esto. Para que quede solamente lo que estamos trabajando. Ok, entonces ahora vamos a hacer una interfase que nos permita guardar estos datos. Ok, esta vez vamos a diseñar primero la entrada que va a recibir para poder generar el insert adecuado, que es lo primero que tenemos que hacer para poder seguir probando con nuestra API. En este caso, ustedes me pueden decir el método HTTP que va a servir para poder agregar un nuevo recurso. El post. Es correcto, sería el post. Entonces, agreguemos un nuevo request. Ok, le vamos a poner new. Y hay un solo post. Este va a ser post API SWOT pleca new. Ok, en este punto el body lo vamos a trabajar con URL form encoded. Entonces voy a hacer un bulk edit para pegar todos estos datos. Lo único que voy a ir borrando los símbolos. En el meta vamos a hacer algo bien interesante. Okay, una vez que ya lo tengo ahí, ahí me deja. Y hay un espacio ahí que hay que quitar. Ok, estos es prácticamente los campos que se van a estar solicitados. Ok, por eso es que lo necesitaba, lo hice. Si se fijan ahí, el único que no va es el ID, porque el ID me lo va a generar la aplicación de forma automática. Este meta, lo que vamos a hacer para poder extraerlo, va a ser ponerle algún tipo de delimitador. En este caso podemos usar la barra para delimitar varios, si existen. Si no existen, pues va a ser solo un elemento.
Entonces en este meta puedo decirle que es planning y kickoff, digamos que esto es metadatas para un proyecto, digamos, un análisis SWOT para un lanzamiento de un proyecto. Entonces está en la etapa de conceptualización, y al estar en la etapa de conceptualización pues categorizamos que está dentro de la parte de planificación y el kickoff. Son como llaves o palabras claves que están asociados a este. Entonces este es un strength, una fortaleza. Fortaleza es de que no hay incertidumbre en el alcance del proyecto. ¿Okay? Y la fecha, pues realmente la fecha la podemos dejársela al sistema, que sería lo correcto. Entonces vamos a eliminar este de aquí. Entonces este lo eliminamos acá. Solo vamos a dar el tipo, la descripción y la meta. Y de esa forma le dejamos a la aplicación la responsabilidad de establecer la fecha directamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, todavía no lo hemos definido, así que no hay nada. Vamos a definir ese método router.post. Quedamos que este sería new y vamos a definirlo con request response next. Y hacemos nuestro try. Me faltó aquí el async. Catch. Aquí prácticamente copiamos esto. Ok, como esto es algo bien común, hoy es jueves, ¿verdad? El lunes de la otra semana les voy a enseñar en Visual Studio Code cómo crear los propios snippets de uno, porque estar copiando y pegando todo esto a cada rato no me agrada mucho. Entonces mejor hacer un snippet que me haga todo lo básico, lo establecido que están ahí, y así poder trabajar. Ok, en este caso ocupo sacar los tres elementos. Y los tres elementos que vienen son estas tres variables. Entonces voy a extraerlos. Vamos a crear un destructor de variables. Y esto lo vamos a sacar de el objeto body que me viene en el request. Entonces podemos hacer algo simple. Va a ser igual, acá hagámoslo una constante, SWOT meta punto, hay un método que se llama split, en donde me permite definir cuál va a ser la expresión regular o el separador que yo voy a utilizar para convertir todos esos textos en ítems de un elemento de arreglo. Entonces, si lo vemos en forma homóloga a PHP, este sería el explode que se usó en PHP en su momento. El split hace exactamente lo mismo, me crea una cadena de texto
y lo separa por un carácter específico y me lo convierte en un arreglo. ¿Ok? Si no encuentra esto, pues va a crear un arreglo de un solo elemento con el contenido del meta. Y eso es todo. Entonces tenemos aquí. Lo correcto es que aquí existan ciertas validaciones de esas variables. No la vamos a hacer en el alcance de esta clase, simplemente vamos ahora a utilizar nuestro SWOT para devolver si se realizó o no se realizó el grabado a la base de datos. ¿Ok? Entonces aquí podemos establecer el resultado va a ser igual a una await de nuestro manejador de datos, que sería SWOT, y aquí vamos a poner un método llamado addNew en donde le vamos a agregar estos dos y el meta. Ok, el resultado, yo puedo extraer diferentes resultados que van. Por los momentos vamos a poner un console para ver qué es lo que me va a devolver, pero tenemos que a la respuesta darle una respuesta como tal. Por los momentos le vamos a decir que agregado satisfactoriamente. Ok, de ahí vamos a extraer de ese resultado un valor para poder devolver, aunque sea el ID del documento que se resaltó. Entonces ahora tenemos que desarrollar este addNew, que no está en el DAO. Vamos a la clase y creamos nuestra clase async addNew. Este recibe los parámetros que estamos enviando. Y yo tengo que empezar a armar la estructura del documento. El documento tengo que armarlo. Y la estructura es con esas variables. Lo único es de que tiene una fecha que no lo habíamos incluido, que tenemos que incluirlo. Entonces nosotros hacemos lo siguiente: let new SWOT va a ser igual y definimos aquí los datos. Aquí voy a hacer una combinación de un constructor con una definición explícita y me hace falta el date y ese date va a ser un new date punto get time. Ok, ese es nuestro documento. Entonces ahora yo necesito insertar ese documento dentro de la colección. Entonces vamos a crear nuestro resultado. Va a ser igual a un await de la colección. Y aquí vamos a utilizar un método llamado insert1. Y le mandamos el new SWOT. Ok, el insert1 es para insertar un solo documento. Si yo elaboro un arreglo de documentos, generalmente una API es medio complicado hacerlo, no se usa normalmente,
pero en el caso para hacer subidas bulk de algún tipo de datos. Por ejemplo, estoy haciendo una aplicación para algo llamado, para un IoT, ¿ok? ¿Se acuerdan de las cosas del Internet? Entonces, con un IoT lo que tengo es un dispositivo que va agarrando datos y en el primer momento en que ese dispositivo logre una conexión a Internet, se conecta y manda de un solo en bulto toda la información que ha capturado para vaciar su limitado storage que tiene interno, pero ya subiendo al API la información que recabó. Y el API lo único que tiene que hacer es recibir esa cadena de texto, parsearla y para hacerlo más efectivo, en vez de ir uno por uno, hace un arreglo de todas esas datas como documentos individuales y lo inserta, nada más que en vez de usar insert one se utiliza insert many. ¿Ok? Y esto me devuelve un resultado. ¿Ok? Prácticamente este sería el insertado. Si se fijan, no es nada del otro mundo. Ahora sí, ya puedo salvar. Puedo salvar aquí. Eso va a obligar a Notebook a ingresar nuevamente. Estoy esperando de que me conecte a la base de datos. Ok, ya se conectó. Entonces lo ideal en este momento es que al hacer la prueba del post, que ya tenemos uno aquí, damos save, le damos send satisfactoriamente. Ok, si yo reviso, me devolvió un resultado no definido. Eso no está bien. Vamos a ver. Claro, no devolví nada. Tenía que devolver el result, si no estamos haciendo nada. Se efectuó, se hizo al resultado, pero no devolvió nada. Tenía una promesa sin manejar. Entonces ahí con esto salvamos otra vez para que lo genere. Sin embargo, podemos regresar a nuestro Atlas. Le damos refrescar. Por aquí hay un botón de refresh. Y ahora me debe de decir que hay 3 documentos. Y el tercer documento es el documento que yo le mandé. Y en este caso van a ver de que el SWOT meta perfectamente se agregó como un planning y un kickoff. Y el date está en un formato ISO en segundos a GMT0. ¿Por qué usamos este ISO? Es más fácil convertir a texto local este número en fechas que estar usando un texto localizado. Entonces, este número representa la cantidad de milisegundos o segundos, no me acuerdo, creo que son segundos, que ha transcurrido desde 1970, el 1 de enero, hasta la fecha. Son milisegundos. Estos son los milisegundos que han transcurrido. A ese se le conoce como tiempo epoch. Nació en Linux ese término. Y está en GMT0, o sea que la zona de horaria está a el meridiano de Greenwich. Si yo agarro este número y busco aquí timestamp to date, aquí me tienen que salir algún servicio en línea. Aquí está. No es la primera vez que lo muestro. Y ahí me dice, entonces, a nivel de GMT, si ustedes observan, ya me manda a llamar que es el día de mañana, pero a las 12 de la madrugada. Nosotros estamos en GMT-6, o sea que a estos 12 le quitamos las 6 horas y en GMT, dentro de mi zona horaria, automáticamente me dice que son las 6:34 pm. GMT-6, que es donde nosotros estamos. ¿Ok? Entonces, eso específicamente es lo que nosotros buscamos con este número, porque esa facilidad nos lo permite JavaScript al momento de leer este documento en un... Aquí se lo voy a mostrar. Aquí vamos a abrir, inspeccionar el elemento. Para replicar
eso vamos a abrir la consola aquí. ¿Logran ver? Vamos a ver si me permite. No, no me deja. Ok, en este caso entonces yo puedo decir var d es igual a esto. New date y le agregamos el número así nomás, y si vemos el día, el D directamente, si se fijan, me trae la fecha en la que estaba registrada, la misma fecha, nada más que en GMT. Si yo lo busco con to UTC string, ok, me tira el GMT0, el UTC string es la del epoch, ok, y ese es el verdadera fecha que existe, ok. ¿Cómo me doy cuenta que es la verdadera fecha? Puedo poner get hour, me va a mostrar 18, no debería mostrarme 18, bueno, algo está haciendo ahí. Ah, no, perdón, get UTC hours, no existe. Ok, pero entonces con este numerito nos podemos ir perfectamente a extraer y manejar fechas sin problema en documentos. Ok, con esto nosotros logramos ya hacer el add new. Ahora vamos a volver a extraer nuestro documento, todos los que están, y en este caso observen de que ahí tengo un ID y aquí se me muestra como texto. Este hash es un número hexadecimal, es un concepto de identificador único que se maneja en muchos mecanismos y sistemas que hay como identificador. Entonces yo con esto puedo hacer referencia a este documento y solo extraer ese documento en específico. Entonces, como último ejercicio del día de hoy, lo que vamos a hacer es hacer una nueva consulta, nada más que esa consulta es específico a un identificador que tengamos de estos documentos. Entonces vamos a copiarlo. Ok, este va a ser host pleca api pleca swot pleca by id pleca id. Ok, como es una consulta extraer uno, es un método get y lo único es que el valor lo vamos a poner como una variable de parámetro. Por eso dice path variables, el id, por eso el 2 puntos aquí, puedo ponerlo en el valor y de esa forma hacer la prueba. En estos momentos esto no existe, no está definido, entonces tenemos que crearlo. Pero esta es la idea de esta petición. Lo vamos a meter en SWOT API dentro de SWOT y este se llama by ID para que me lo guarde. Ok, perfecto. Entonces tenemos ya la prueba. Ahorita me va a tirar de que no existe la URL, okay, que no lo encuentra ese nuevo elemento como consulta. Entonces lo vamos a poner cerca de los getters. By ID pleca id. Vamos a hacer una sync
Ok, copiamos esto. Ok, copiamos, aquí estamos get, y en vez de get all by ID, y aquí tenemos que mandarle el ID, por tanto tenemos que sacarlo. ID va a ser igual a, y en este caso es el request, el objeto params. Ok, y esto se lo mandamos a ese método que no hemos hecho. Y aquí vamos a cambiar por one SWOT and 3 1. Ok, este no existe. Entonces vamos al DAO y lo vamos a crear. Async. Vamos a recibir un ID. Y aquí viene algo interesante. Ok, primero tengo que extraer y crear un filtro que me vaya a buscar específicamente a un objeto que tenga un identificador. El primer error que se comete siempre cuando estamos trabajando con MongoDB, y muchas veces se los cometen, e inclusive yo lo cometí y me tardé como 8 horas en darme cuenta de lo que estaba haciendo mal, es que en la base de datos el identificador está guardado como un Object ID, o sea, es una representación binaria de lo que nosotros vemos en texto. Mientras que, como es HTML, todo lo que nosotros recibimos es texto. Entonces, el error común que generalmente se da es hacerlo así, directamente crear un filtro, que es un objeto JSON, en donde definimos el guión bajo ID igual a el ID. El ID me viene como texto. Entonces la base de datos va a querer convertir texto y comparar texto contra binario y nunca van a pegar. Entonces esto no me va a devolver absolutamente nada. Aunque tenga lógica que estoy buscando el ID con el elemento ID. Entonces para corregir esto necesitamos convertir este ID en esa representación binaria. Para obtener esa representación binaria nosotros tenemos que importar de la librería de MongoDB. Ok, y este Object ID lo vamos a utilizar para, es una clase, por cierto, y eso me va a devolver esa representación binaria del texto que estamos enviando como parámetro. Entonces ahora sí, este filtro va a comparar binario contra binario en la base de datos y sí me va a devolver un documento en específico. Entonces ahora vamos a venir y vamos a decir, ¿saben qué? Empecemos y hacemos un let SWOT document, va a ser igual a SWOT call punto, y aquí como es un documento el que queremos extraer vamos a usar find one, y este find one le vamos a enviar el filter como parámetro. Ok, aquí le vamos a dar una wait que espere a que se cargue. Como detesto esto, y devolvemos ese SWOT document. Ok, y de esa forma ya obtuvimos un documento filtrado específicamente por ID. ¿Pregunta? Podría poner la parte de arriba, por favor. Con gusto.
Ok, si no hay más preguntas, entonces salvemos esto para que... Vamos a empezar con el now. Vamos a ver, by ID. Esto está bien. Tiene que haber reiniciado. Se reinició. Vamos a esperar que se conecte a la base de datos. Ok. Entonces vamos a volver a solicitar en Postman este mismo. Y hay... Uy, error más terrible no pude haber hecho. Find, me faltó la D. Ok. Y ahora sí, damos send. Y aquí ya me devolvió el documento específico que estábamos buscando. Ok, entonces ya con esto nosotros ya tenemos obtener varios, obtener uno en específico y crearlo. Nos queda pendiente modificar y eliminar. Y después vamos a hacer búsquedas más avanzadas. Vamos a aplicar paginaciones, vamos a aplicar búsqueda de documentos dentro de rangos de algunos tipos de datos numéricos. Vamos a hacer agregados porque es necesario hacer agregados. Entonces en ese punto vamos a ir ya viendo, les voy a tener preparado para la otra semana un boceto del programa en sí, la interfase que queremos desarrollar. Claro, un machote, no piensen que va a ser algo bonito. Y a partir de ese machote empezamos a definir cuáles son las APIs necesarias para brindar de datos a ese machote y vamos a trabajar con ello. Ok, entonces que tengan una muy buena noche, mucho gusto. Antes de retirarse, por favor, me escriben su número de cuenta en el chat. Y que tengan un muy bonito fin de semana. Nos vemos. Igualmente. Gracias. Igual, Igualmente. Buenas noches.